¿Y por qué México está como está? Porque sencillamente el ecualizador o igualador social más poderoso que tiene una sociedad es la educación de calidad. Y que no sea solamente el alcance o el privilegio de unos cuantos. Yo tuve ese privilegio, independientemente de todo, porque cuando yo iba en la secundaria y en la prepa, había compañeros muchísimo más inteligentes que yo, que tenían muchísima más determinación que yo, pero por alguna extraña razón no los vieron, no les tendieron la mano y ese gran talento que tenían se perdió. Y cuando el talento se pierde, se convierte en disfunción. Y le digo que sí, y comienzo, aquí está mi momento. Actúo porque mejor hecho que perfecto. Siento que sube mi energía y sé que soy un super emprendedor. Me voy haciendo cada día más y mejor, más y mejor. 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 Con mi superpoder todo es posible. Defino mi objetivo, soy invencible. No me conformo y sigo avanzando. Un reto para mí, pero lo estoy logrando. Y la clave siempre ha estado en mí. Mi mente dice que lo voy a conseguir. Antes que nada, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Veo, se siente y se respira el talento. Yo soy poblano, como lo mencionaron al principio, pero llevo más de 10 años viviendo en la hermosísima ciudad de Cracovia, en Polonia. Quiero empezar, si bien es un tema de hablar del fracaso como factor de éxito, de aprendizaje, quiero empezar con una historia que en realidad es la que me marca a mí para estar, no todavía donde quiero, pero sí en el proceso que quiero. Yo nací en la Junta Auxiliar de Chachapa, muy cerca de la ciudad de Puebla. Siempre, bueno, vengo de una familia de clase trabajadora, siempre estudié en escuelas públicas, pero afortunadamente se me daba el fútbol y el fútbol me permitió tener una beca para el Tecnológico de Monterrey. Previamente yo estudié en la preparatoria Emiliano Zapata de la UAP, que en ese entonces era considerada, y espero que hoy siga siéndolo, como una de las mejores... gracias. Como una de las mejores preparatorias públicas, no solamente de Puebla, sino de todo el país. Cuando me ofrecen la beca para estudiar en el Tecnológico de Monterrey, de beca deportiva al 100%, que era algo muy raro, y entro a la universidad, no solamente pensé que estaba listo para la educación privada, lamentablemente me di cuenta que la educación pública en México no es de calidad, por más de que nos vendan ese discurso. Y cuando más del 90% de mexicanos no tienen acceso a la educación de calidad, es que surge la brecha y esa gran diferencia que hoy nos separa como personas, que nos separa como sociedad. Cuando entro al TEC, mi primer gran shock es que me fui a todos los remediales que había. No me salvé de ninguno, pero afortunadamente contaba con el apoyo de mi familia y la determinación y logré pasar todos. Por supuesto que hubo una diferencia, por ejemplo, con mis compañeros que venían de Prepatec, Ibero, del Americano, etcétera, porque ellos no tomaron ningún solo remedial. Posteriormente que pasé esta etapa, tuve la oportunidad de irme a estudiar a Canadá, a la Universidad de Toronto, y mi mayor sorpresa fue que todos los que veníamos de México, de Latinoamérica, de Sudamérica, después de cada clase nos teníamos que quedar a asesoría porque no estábamos al nivel de los canadienses y mucho menos de los europeos. Y empiezas esa reflexión de ¿qué está pasando entonces y por qué México está como está? Porque sencillamente el ecualizador o igualador social más poderoso que tiene una sociedad es la educación de calidad. Y que no sea solamente el alcance o el privilegio de unos cuantos. Yo tuve ese privilegio, independientemente de todo, porque cuando yo iba en la secundaria y en la prepa, había compañeros muchísimo más inteligentes que yo, que tenían muchísima más determinación que yo, pero por alguna extraña razón no los vieron, no les tendieron la mano y ese gran talento que tenían se perdió. Y cuando el talento se pierde, se convierte en disfunción. Posteriormente, regreso al TEC y tomo la modalidad ya completamente internacional y tuve la oportunidad de irme a estudiar a España, a Alemania, a Polonia, regresar a España y en realidad terminé ya toda mi licenciatura y maestría en el extranjero. Sin embargo, eso fue lo que más me marcó,
porque entendiendo a la educación como el valor fundamental del ser humano para superar las brechas de desigualdad, me puse a pensar, ya encontré mi propósito de vida, y mi propósito de vida fue, desde muy temprana edad, cambiar o tratar de cambiar esta circunstancia. Regresé a México, tuve la oportunidad de estar en un muy alto nivel en gobierno, no por palanca ni mucho menos. Hubo alguien que valoró mi talento y que me dio la primera oportunidad como subsecretario de Desarrollo Metropolitano, en el cual estoy orgulloso de haber hecho un papel extraordinario, y soy de las pocas personas, y perdón que ahí sí me eche flores, que puedo caminar libremente por Puebla y por donde sea, porque no le debo un centavo a nadie, y porque toda persona que impactamos a través de distintos programas recibió al 100% lo que tenía que recibir. Posteriormente, yo traté por todos los medios de impactar a nivel público, pero impactar a nivel público no solamente es a través de la honestidad de ser un buen funcionario, sino a través de motivar a la sociedad civil a que no podemos ser seres apolíticos, que creemos que por tener o poder satisfacer nuestras necesidades básicas y un poco más, tenemos que hacernos a un lado del espectro político, porque sí importa y mucho la política, porque si nosotros como jóvenes queremos que las mejores empresas inviertan en Puebla, en México, tenemos que tener a los mejores funcionarios públicos, y decir que no importa es tácitamente permitir que la injusticia y la indiferencia sean quienes gobiernen. A partir de ahí, también ya tenía claro que en algún momento tenía que vivir en Polonia, porque cuando estaba en la Universidad Politécnica de Madrid, pues me enamoré de una polaca que me llevó por primera vez a Polonia, y que eventualmente yo tenía la referencia que tenemos en los libros de texto, que un país devastado por la guerra, posteriormente por la ocupación soviética. Pero ¿cuál fue mi mayor sorpresa? Que cuando llegué a Polonia vi un país increíblemente desarrollado, increíblemente homogéneo, donde la clase social no existe. Si acaso tú puedes llegar a notar quién tiene dinero y quién no, porque a lo mejor alguien tiene un Rolex, pero está haciendo fila para comprar algo, para entrar a un antro, y no por influyentismo o por el apellido o su supuesto abolengo del que aquí en México seguimos siendo adictos. Alguna vez yo tuve la oportunidad de platicar con el primer presidente electo democráticamente en Polonia, posteriormente Premio Nobel de la Paz, Lech Wałęsa, y me decía algo. Cuando yo recibí Polonia, por primera vez para un mandato democrático, tenía de dos: hacerme la víctima y decir que pobrecitos de nosotros, que la guerra, los nazis y después los rusos, o a partir de ahí entender que desde el papel de víctima no se puede construir ningún futuro. Y el elemento más poderoso que tiene una nación para salir adelante son sus ciudadanos, y la educación para transformar la realidad de los ciudadanos. Polonia es el país que más rápido ha pasado del subdesarrollo al desarrollo. Fueron 20 años para convertirse en un país de primer mundo, en donde le invirtieron a la educación, porque dijo, esto no va a ser algo a corto plazo, porque a corto plazo solo ganas un aplauso inmediato. Esto tiene que ser a mediano y largo plazo. Y le invirtieron para que la próxima generación de polacos fueran altamente cualificados, altamente conscientes del rol que ocupan, de su forma de ser y estar, y hoy Polonia es lo que es. Después, en el 2012, tuve la oportunidad de irme finalmente, y llegué a la bellísima ciudad de Cracovia. Por supuesto, yo ya no tenía esa novia, llegué solo, no conocía absolutamente a nadie, no hablaba polaco, pero eventualmente yo ya tenía una visión clarísima de lo que quería y cómo lo quería. Encontré los medios, por supuesto que bajé pues Tinder e infinidad de cosas pues para conocer gente, ¿no? Obvio. Una cosa tiene que llevarte a la otra y no está peleado una con la otra, ¿verdad? Obviamente, pues yo era muy romántico en ese tiempo y fui conociendo personas que me hicieron entender qué era lo que articulaba una sociedad tan sana, porque yo en más de 10 años viviendo de manera ininterrumpida ahí, jamás conocí a una persona víctima de ningún crimen. Y reitero, es que era la educación, no había otro factor para igualar las condiciones de los seres humanos que la educación. Y en el 2021, cuando yo vengo después de 10 años y hablo con mi amigo, el rector del TEC, y me dice, oye Beto, ¿qué diferencia hay entre los jóvenes polacos y nosotros, los exatecs? Yo le dije, bueno, que el TEC tiene estatus o tenía estatus, porque hoy en día lo que importa son las cualificaciones y no el diploma o no el título del TEC. Pero si nos pusieran a competir saliendo de la universidad a un joven de cualquier universidad pública en Polonia, con uno del TEC, Ibero, UDLA, nos pone de rodillas, porque un joven polaco de nivel universitario cuando egresa tiene
no solamente especialidad, una especialidad en áreas de alto valor agregado, tecnológicas, etcétera, financieras, sino que habla mínimamente 3 idiomas, tiene una conciencia mucho mayor del mundo, no vive en burbujas como nosotros los mexicanos, que creemos que si yo pude, todos pueden, y que yo podría haberme comprado ese discurso tan simplista de que si yo pude y salí de Chachapa, cualquiera puede, porque esa no es la verdad. Y cuando nos comemos o nos creemos ese discurso, es que somos los primeros en no solamente soslayar, sino denigrar, dividir y, por supuesto, descartar. Y en México se descarta a la gente por su origen, porque no se ven como nosotros, porque no creen lo que nosotros y hasta porque no votan azul, por ejemplo. A partir de ahí, dije, tengo que hacer algo, porque finalmente mi propósito de vida tiene que ir alineado con hechos, no con palabras, porque no ayuda el que dice lo que tienes que hacer, sino el que con hechos realmente pequeños, medianos o grandes, te da muestra de que tiene fe en ti. Porque creo definitivamente que para que una persona exponga, para que una persona pueda sacar lo que está destinado a hacer y no lo que el entorno le hace creer, hay 3 cosas fundamentales: quererlos, creer en ellos y constantemente desafiarlos. Y por eso en el 2021, cuando yo regreso a México, asumo un reto que fue ser candidato a presidente municipal de Amozoc, por el partido más pequeño que se puedan imaginar. Pero no me importaba, porque el partido solo es un medio y quien transforma para bien o para mal somos nosotros. Y dije, la gente tiene que dejar de pensar que la política no importa, porque la política importa y mucho. 2, que no importa el color, porque el color es solo eso, un medio. Que lo que importa son las capacidades de aquellos que buscamos transformar y si nuestros dichos son respaldados por los hechos. No gané la elección, pero sin duda gané muchísimos corazones, porque aparte me encontré gente que yo ni siquiera, por supuesto, por tantos años no recordaba, y llegaron y me dijeron, ¿te acuerdas de mí? Yo era un adolescente y tú me motivaste a seguir en la universidad, me conseguiste una beca, y hoy soy la primera generación de mi familia que tiene un título universitario y un trabajo que es diferente al de emigrar o al de quedarte a producir en pequeñas parcelas. Eso es impactar en alguien. Y cuando tú impactas en una sola persona, estás ayudando a salvar al mundo. Posteriormente de la elección, ¿qué hice? Bueno, empecé a dar cursos de inglés, que eso ya venía haciéndolo, de inglés, de italiano y de otras lenguas, completamente gratis, en un centro comunitario, porque lo que ustedes ven en fotos es solamente una parte para mí muy epitelial y ahorita voy a hablar un poquito de ella, pero no es la que me determina, porque finalmente cuando dejas que el ego te gobierne, cuando sea el reconocimiento lo que tú trates de promover, pues no estás generando absolutamente nada. Eso estimula los sentidos, pero no el alma. Entonces empezamos a dar cursos de idiomas en Chachapa, hasta que el presidente municipal llega y dice, no, porque te estás haciendo promoción política. Entonces, a partir de ahí dije, ¿qué tengo que hacer para lograr un cambio más allá de estas particulares acciones? Yo desde hace más de 10 años, antes de irme de México, ya había fundado una empresa de espectáculos con un amigo, con el que trabajábamos o trabajamos a muchos ayuntamientos, gobiernos, etcétera, pero yo ya tenía esa espinita de decir, oye, tenemos que hacer algo diferente. Pero bueno, mi socio es una persona más conservadora, y ahora que estoy en México, dije, lo tengo que hacer sí o sí. Y es que nace algo que se llama Futureland. Porque como se los dije al principio, no hay herramienta, no hay milagro más poderoso que la educación para transformar nuestras vidas y nuestras conciencias. Futureland va a ser el espacio en Puebla y en la región a donde el mejor conocimiento disponible esté al alcance de absolutamente todos y que nadie, por falta de recursos, se quede sin conocer las mejores experiencias de los mejores expertos en temas como innovación, salud, educación, finanzas, entre otros. Además de que contaremos con la participación de muchas de las mentes más creativas y disruptivas de Puebla y de México, porque el talento existe, pero lamentablemente al no encontrar un espacio de oportunidad en Puebla, tiene de dos, migrar o morir. Algunos migramos, algunos no vuelven, algunos volvemos. Pero qué terrible desgracia para un pueblo que su talento se tenga que ir. Y aparte, va a haber una cartelera artística increíble. ¿Por qué? Porque dijimos, tiene que haber un evento donde confluya talento, entretenimiento y muchísima, pero muchísima convicción. Y es ahí que nace Futureland, que se va a realizar el día 19 y 20 de octubre en el Centro Expositor de la ciudad de Puebla. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el fracaso?
Bueno, en realidad el fracaso es inherente a mi vida porque he vivido en muchísimos países gracias al fracaso. Por ejemplo, cuando me fui del TEC de Monterrey de aquí a Canadá fue porque dos chicas a las que le llegué me batearon. Pues dije, ¿qué me queda? Pues irme a ver si triunfo en el extranjero. Lo logré eventualmente y después fracasó esa relación. Me fui a España y quise empezar a ser dealer de un montón de cosas y me fui a países los más exóticos, también fracasé, entonces me fui a otro, pero al fin y al cabo lo que vas recolectando son experiencias. Finalmente en Polonia, por ejemplo, abrimos el mercado para los jugadores de fútbol profesional, llevamos al Gulit Peña, llevamos al Paleta Esqueda, entre otros, y aunque tienes una formación técnica en negocios, etcétera, pues no es tan sencillo. Un día llego por llevar un jugador y me dan el bono por llevarlo libre y pienso que el mundo es mío y pienso que ya soy una luminaria, un divo de Polonia mexicano y pues la realidad es que al otro día pierdo el triple porque no sabía ni qué hacer. Y eventualmente ese fracaso me lleva, en primer lugar, a entender que tengo que seguir formándome y por eso estudié el máster en Sports Management, porque no solamente se trata de querer, para poder hay que saber y tenemos que estar en una constante formación. Entonces, esa historia de fracaso me llevó a lo siguiente y posteriormente, reitero, el fracaso como candidato es lo que me lleva a desarrollar Futureland y ahora también con un conjunto de compañeros que nos encontramos después de tantos años, todos Exatex, y en una terraza también platicando con una de ellas, digo, oye, ¿sabes qué? Mira, tengo esta visión, yo también la comparto, y en una semana ya éramos un equipazo que formó una empresa y que ahora traemos Futureland. Entonces, perdonen si es esto muy filosófico, pero es de que no puede haber éxito sin ética. Y muchas veces en nuestra desesperación por salir adelante en un negocio, por salir adelante en un proyecto, somos capaces de pasar sobre los demás. Y cuando un negocio en apariencia exitoso tuvo que haber cruzado por la dignidad de los demás, entonces eso no se puede llamar éxito. Y es algo que en México lamentablemente se está dando, el poder por el poder, el éxito por el éxito, y estamos dejando de lado que antes que el éxito están las personas, están nuestros colaboradores, está el entorno, y que por pequeño que sea el impacto, nosotros, los que hemos tenido un grado de privilegio, ojo, y no vengo con ese discurso de nosotros o ustedes los whitexican privilegiados, no. A ver, entender que el privilegio va más allá de estereotipos. El privilegio va desde situaciones estructurales en las que si hoy está en nuestra posibilidad compartir y transformar, tenemos que hacerlo. Si tienen un don, una habilidad que han desarrollado por su experiencia, es una responsabilidad ineludible que se la compartas a alguien más. Porque ¿de qué me sirve a mí hablar 6 idiomas si yo no impacto en un niño, en una familia y le enseño a hablar alguno de esos idiomas? ¿De qué me sirve a mí haber viajado a más de 100 países si no hago que algún joven de mi comunidad o de mi estado salga y vea otra forma de ser y de estar en este mundo? ¿De qué me sirve a mí tener 2 maestrías, diplomados y certificaciones si eso no se impacta en la realidad de mi comunidad? Hace rato que lo mencionaba mi amigo, es emprendedor, colega, sobre el legado, sobre tus hijos. Yo tengo una hija polaca. Ella es muy pequeña. La mamá, obviamente, estamos en grandes términos, la conocí también en Tinder y pues la embaracé el primer día que la conocí, misteriosamente, y bueno, pero también ha sido lo mejor que me ha pasado. ¿Y saben por qué? Porque me responsabiliza mucho más con mi entorno, porque en Polonia mi hija no gastamos un cacahuate en su educación. Ella ya va al kinder, es un kinder que les dan desayuno, comida completamente gratis, no gastamos en cuotas, no gastamos en inscripción, no gastamos en absolutamente nada. Pero fíjense, algún día mi hija va a venir y me va a preguntar, oye papá, ¿por qué tu país está así? ¿Y por qué a donde vivimos está así? ¿Con qué cara la voy a ver? Y decirle, hija, es de que yo fui de esas personas que dijeron, pues yo tengo para comer y para medio viajar y me importa un comino lo que los demás, o que ella venga un día y diga, oye, es diferente a lo que mi mamá me contaba de México, porque pues la mamá le habla del crimen, de la indiferencia y todas esas cosas, y que yo le diga, y que me diga, oye, esto no es lo que mi mamá me planteó, y yo me sienta muy orgulloso de que fui factor de cambio. Entonces, reitero, sé que esto es un tema para hablar enfocado al emprendimiento, a la empresa, pero la empresa sin valores no existe, porque a la empresa la hacemos las personas. Y en la medida de que nosotros rescatemos esa parte humana, porque no nacemos de centro, izquierda o derecha, nacemos humanos, y si nosotros encontramos ese punto de coincidencia, créanme que Puebla, empezando por Puebla,
va a ser un lugar mucho mejor. Y nosotros tenemos que ir siendo como semillas, que a donde caminemos dejemos esperanza, a donde caminemos dejemos compasión, a donde caminemos dejemos ética y que constantemente nos preguntemos ¿por qué quiero ser recordado? Porque hay mucha gente que tiene dinero y cuando muere es solo una estadística. Y hay gente que con una sola acción se vuelve leyenda. Creo que nos tenemos que preguntar qué tipo de esas dos personas queremos ser. Muchas gracias. Gracias. Oye, qué emotivo tu mensaje. Aunque nos dijiste chicas, ¿eh?